Los sueños como realización del deseo. Freud llegó a la conclusión que los sueños son estados mentales diseñados para el cumplimiento del deseo. También Freud concluyó que si el sueño es un estado alucinatorio que sirve para estructurar los sucesos del sueño, no como son en el mundo exterior, sino como nos gustaría que fuera. Sin embargo, en ocasiones los deseos inconscientes se enfrentan con la restricción consciente, por lo que los procesos del sueño tienen que seguir caminos tortuosos o indirectos al cumplimiento del deseo. Itzing es la máxima que Freud planteó como la interpretación de los sueños en la vía regia al conocimiento de la mente inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante el examen y la interpretación de los sueños podemos averiguar qué deseos y anhelos oculta el inconsciente. Mediante el examen y las producciones nocturnas del soñador, el observador calificado puede detectar los motivos y deseos que se ocultan de su vista durante el estado de vigilia. Motivos y deseos que el individuo solo puede abrigar en forma disfrazada de compromiso que representa la imaginería del sueño. Fuentes personales, los sueños del padre y la madre de Freud. Freud empezó un autoanálisis en el verano de 1897 y que en el incidente que precipitó esta tarea fue malestar emocional por la muerte de su padre. Los sueños de Freud también revelaban lo importante que era para el analista entender los símbolos y significados personales del soñador. Para él era claro que el sueño que tenía de su padre era una forma de autorreproche por no proporcionar el funeral apropiado que esperaban y deseaban su familia. Freud sospechaba que el sueño de alguna manera estaba conectado con sentimientos de culpa aún más profundos. El punto importante es que también para Freud esa conducta indicaba cierta negatividad hacia su padre. El amor ambivalente de Freud hacia su padre. Durante su exhausto autoanálisis, Freud descubrió algunas raíces de la hostilidad hacia su padre y los sentimientos de culpa que lo acompañaban. Freud había incluido en la interpretación de los sueños algunos trozos de sus estados autoterapéuticos para enfrentar los complejos emocionales provocados por la pérdida y por la preocupación de Freud respecto a la conducta negligente. La relación de Freud con su madre. Otro de los sueños de Freud indica la complejidad de las asociaciones verbales que pueden emplearse de manera defensiva para ocultar los deseos amenazadores. El autoanálisis de Freud reveló que cuando tenía 7 u 8 años había soñado a su madre con una expresión adormilada, peculiarmente tranquila en sus rasgos. Un análisis más profundo reveló una asociación con el nombre Phillinson en el recuerdo de un niño mal educado que fue la primera persona en revelarle al joven Freud la palabra vulgar para las relaciones sexuales. Tal vez pensó su ansiedad por la muerte de su madre fuese una forma de disfraz para impedir el reconocimiento del deseo sexual que el sueño en realidad había representado, un deseo sexual por su madre. Freud había tenido un concepto muy idealizado de la relación entre una madre y un hijo, y en algún punto de sus escritos sugirió que era en general la más perfecta y libre ambivalencia de todas las relaciones humanas. Freud en su niñez experimentó resentimiento y enojo hacia ella por tener más hijos y abandonarlos
por hacerlo su único medio de manejar su odio hacia una figura tan amada, era la represión, la cual fue seguida por la división de su imagen en una madre buena y una madre aborrecible. Teoría de desarrollo psicosexual. Esta teoría, según Freud, considera que el orden de los conflictos personales se encuentran en los impulsos biológicos, pero universales, que el niño ha internalizado, con los cuales se minimizan las verdaderas influencias de los padres sobre el niño en la visión teórica de Freud del desarrollo infantil. Las fuentes del mal no se localizan en los padres, la madre, sino en el propio niño, en sus pulsiones sexuales y agresivas. Parece claro que Freud también se exoneró a sí mismo de la culpa por esos impulsos inaceptables, al proponer que el apego erótico a la madre y la rivalidad mortífera con el padre y los hermanos son universales, biológicos y fijos, nada menos que con una historia filogenética. Freud, de hecho, se exoneró de toda responsabilidad personal. Contenido manifiesto y latente de los sueños, la máscara. El contenido manifiesto o superficial corresponde a la máscara, mientras que los impulsos disfrazados como criminales enmascarados reciben el nombre apropiado de contenido latente u oculto. Por lo general, el soñador recuerda con facilidad el contenido manifiesto. En contraste, solo puede llegarse al contenido latente por medio de la interpretación cuidadosa del contenido manifiesto. En cierto sentido, que hace el analista de un sueño es un intento por deshacer el trabajo del sueño, quitar la máscara del contenido manifiesto y relevar el contenido latente más fundamental del que está construido el sueño. Freud aisló 4 procesos separados en el trabajo del sueño, que son: primero, condensación; segundo, desplazamiento; tercero, representación visual; y cuarto, revisión secundaria. Principios de displacer-placer. Cuando la satisfacción real de sus deseos no es inminente, el niño experimenta un dolor psicológico y en ocasiones corporal al que Freud denominó displacer. Por el contrario, cuando el inconsciente obtiene gratificación de sus deseos, el resultado es el estado físico y mental del placer. Sin embargo, es necesario dominar otra serie de lesiones para asegurar una existencia cómoda y segura. Este principio de displacer es una espada de doble filo. Motiva a los infantes a evitar la incomodidad de la satisfacción y alucinatoria de las necesidades. Principio de realidad. Podríamos definir un deseo esos términos. Un deseo es una cantidad de excitación desagradable que resulta de una necesidad que solo puede satisfacerse del todo por un objeto real o por la actividad específica e instrumental en el mundo externo. Con la adoptación de esta estrategia mental más compleja, aumenta la importancia de la realidad externa en la vida mental de los infantes. Significado del inconsciente en el psicoanálisis. Freud usaba el término inconsciente en sus primeros trabajos, dio lugar a cierta confusión acerca de la razón por las cuales una idea podía ser expulsada
de la conciencia. Freud distinguió tres formas en que se reemplazaba el término consciente en el psicoanálisis. El primer significado indica la existencia de ideas que ahora, en este preciso momento, no están en la inconsciencia, es puramente descriptivo. No existe una razón importante por la cual no pueda traerse a la conciencia a voluntad. Se considera que esos elementos que pueden hacerse conscientes con facilidad residen en el sistema preconsciente. Por lo tanto, el primer significado de inconsciente es descriptivo de aquellas situaciones en que las limitaciones de la inconsciencia y de la capacidad de atención humana necesitan la simple omisión de algún contenido. Los síntomas histéricos deben su existencia a dichas ideas inconscientes, que a pesar de su intensidad y su actividad, permanecen separadas del conocimiento consciente. Los recuerdos reprimidos se admiten nunca en la conciencia en tanto la represión opere por éxito. Este tipo de inconsciencia llena de deseos y recuerdos amenazantes se conoce como la dinámica inconsciente. El inconsciente se condensa, desplaza y distorsiona ideas. El inconsciente responde a las exigencias del principio del placer por presión continua para la gratificación inmediata de los significados sistemáticos del término, que indica la posesión independiente del inconsciente como un sistema entre el sistema. Descriptivo, dinámico, sistemático. Descriptivo, ausencia momentánea en la consecuencia de ideas o sentimientos particulares que es fácil hacer conscientes a voluntad en particular del Padre. Dinámico, movilidad energética de las fuerzas en competencia y conflictos que impiden que una idea o sentimiento se vuelvan conscientes o que le permiten la entrada a la consecuencia solo en forma disfrazada. Sistemático o topográfico, calidad especial de un evento mental debido a las características únicas del sistema psicológico en que se origina, que ocupa en este momento o al que tiene acceso en virtud de su ubicación. Metapsicología de la represión. La represión es la forma en que el aparato mental enfrenta los impulsos y deseos de los que es imposible escapar. Esos impulsos inescapables e inaceptables no se admiten en la conciencia. Los impulsos exigen satisfacción y cuando ésta se acerca, el resultado usual es el placer. Pero en el caso de un impulso reprimido, algo sucedió con la idea del deseo que hacer que la satisfacción sea tan desagradable, que la única forma de manejarla es la negación de su existencia. Parece entonces que una de las condiciones para un impulso se someta a la represión, que su satisfacción sea al máximo tiempo placentera y desagradable. Este es el conflicto entre las demandas ilusorias del consciente y la restricción consciente. Pulsiones del inconsciente. Términos como excitación, impulso, deseo y tensión, que datan casi del principio mismo del trabajo psicológico de Freud, fueron reemplazados en sus trabajos posteriores por el término pulsión. Freud delineó con cuidado dos distinciones entre estímulo y pulsiones. Freud señaló que los estímulos físicos inciden en el organismo desde el ambiente externo, mientras que los impulsos pulsionales
neuronales se desarrollan dentro del organismo. Aunque el organismo, mediante el uso de reflejos, puede escapar o incluso terminar la estimulación externa, no se puede escapar o huir de las demandas de las pulsiones internas. Un organismo no puede evadir las demandas de su propio cuerpo. Segunda característica distintiva es que la estimulación se origina en el ambiente, tiene solo un impacto temporal en el organismo, mientras que la excitación pulsional interna solo termina cuando se manifiesta la necesidad del tejido que dio lugar a la pulsión. Por ende, puede pensarse. Concepción de la mente. Freud creó un modelo estructural que describía a la mente como una mezcla o fusión amalgamada de fuerzas. El modelo estructural tenía tres divisiones: el ello, yo y superyo.